Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Vamos a dar inicio eh, a la charla del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo al doctor Marco Alvarado Aguilar, que va a ser el especialista en este momento, ¿verdad? Doctor en medicina en la Universidad de Costa Rica, especialista en medicina interna, doctorado en inmunología de la Escuela Superior de Medicina de Hannover en Alemania, exdirector del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el jefe del Servicio de Medicina 4 de la sección de Medicina del Hospital San Juan de Dios, actualmente pensionado de la caja, ¿verdad? Desde el 2004, pero activo todavía, ¿verdad? Entonces, le damos la cordial bienvenida a esta tarde, doctor. El público y la presentación queda en estos momentos en sus manos para que pueda iniciar. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y les voy a hablar, digamos que en esa doble calidad, ¿verdad? De internista y de inmunólogo, la parte de inmunología por lo menos así como rapidita para entender por qué esta es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pero la parte de medicina interna es el núcleo de la charla porque el mensaje de la charla es que la enfermedad celíaca es mucho más que una enfermedad del intestino. Es una enfermedad que puede manifestarse incluso sin síntomas gastrointestinales en casi cualquier sistema del cuerpo y por lo tanto tenemos que estar atentos a lo que pasa en todo lado cuando tenemos esta enfermedad y también porque se asocia con otras enfermedades que también son inmunológicas o autoinmunes. Eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando uno tiene autoinmunidad, después puede desarrollar otras enfermedades autoinmunes también. Entonces eso es parte del mensaje que quiero que quede, de que no nos podemos conformar con decir se nos quitó la diarrea y ya estamos bien con esa dieta, porque pueden estar pasando cosas que hay que preguntarle al médico tratante si serán o no serán, o estarán o no estarán asociadas con nuestra enfermedad celíaca. La charla está, lo que hice fue modificar una que está diseñada para médicos, pero entonces, aunque parezcan tal vez las diapositivas o las tablas que complicadas o complejas, la explicación es lo importante, que espero que esté clara y adaptada para toda audiencia. En mi experiencia, los pacientes con enfermedad celíaca llegan a ver más que el médico sobre la enfermedad, ¿verdad? Obviamente viven con ella y están constantemente buscando explicaciones y soluciones. Pero eso también implica que a veces están bombardeados con mucha información que no necesariamente tiene base científica y no necesariamente debemos seguir, ¿verdad? Esa es la parte tal vez también importante en estas conferencias y es desmitificar un poco o incluso limpiar de información falsa nuestra imagen de la enfermedad o nuestro conocimiento, en este caso de la enfermedad celíaca. Ok, por supuesto que aunque las figuras puedan parecer complejas, solo vamos a usarlas para poder decir el mensaje de cada una de ellas. El sistema inmune en las mucosas, como es el intestino, ¿verdad? Las mucosas nos referimos a mucosa bronquial, mucosa de todo el árbol respiratorio, mucosa del tracto gastrointestinal, piel y mucosas es la primera línea de defensa contra la invasión de gérmenes, ¿verdad? Si se pierde esa barrera, pues entonces estamos invadidos por los gérmenes que pueden ser patógenos o muy patógenos o malos o muy malos o no tanto, ¿verdad? Entonces es ahí donde nuestro sistema inmune entra en contacto por primera vez con todo lo que es externo. Normalmente, como aquí está puesto en la parte A, en el tracto gastrointestinal se está en contacto con muchas proteínas que vienen de la dieta, ¿verdad? Cosas que comemos que obviamente son proteínas extrañas a nuestro cuerpo. El sistema inmune no las ignora, a pesar de que hay una barrera que impide su absorción en teoría, pero en la realidad es que el sistema inmune las detecta. Y lo único que tiene que decir es, ¿son buenas o malas? ¿Verdad? Igual que hace con las bacterias que están ahí en el intestino,
o puede ser incluso que hayan entrado recientemente comensales, que llamamos nosotros de la microbiota, o recién ingeridos, y entonces el sistema inmune tiene que detectarlas y decidir es buena o es mala, ¿verdad? Si dice que es mala, montar una respuesta para rechazarlas, y si dice que es buena, una bacteria de las de siempre, una comida con proteínas de las que ya estamos acostumbrados, obviamente no va a montar una respuesta de rechazo, sino más bien una respuesta de aceptación. O sea, el mensaje aquí es, el sistema inmune detecta todo lo que entra al tracto gastrointestinal, pero decide si lo tolera o no lo tolera. Si no lo tolera, entonces muestra o monta una respuesta de rechazo que implica inflamación generalmente para poder, si es un virus, por ejemplo, rotavirus, de los que dan diarrea, inmediatamente se monta una respuesta contra ese virus, etcétera, ¿verdad? Entonces existen estas células que se llaman células dendríticas que están ahí metidas dentro de la barrera intestinal, entre las células epiteliales del intestino, y esta recoge muestras. Existen otras células también que transportan muestras de péptidos, de proteínas, pues pedazos de proteínas le llamamos péptidos, se las come, las traslada, estas células se llaman M, las trasladan aquí ya a la pared del intestino y las células dendríticas se las comen. Las fagocitan, decimos en inmunología, y se las presentan a otras células que se llaman linfocitos. Entonces ahí se producen sustancias como esta, TGF o interleuquina 10, si vamos a montar una respuesta de aceptación, tolerancia, no rechazo, que es la mayoría de las veces, ¿verdad? Obviamente no vamos a apuntar a tener una enteritis o una colitis por cada proteína que nos comemos, ¿verdad? La gran mayoría de las veces las toleramos bien, pero quiere decir que no las ignoramos, le decimos siga adelante, todo bien. O puede montar una respuesta de rechazo si lo que entró fue un virus o una toxina o algo que nos puede hacer daño. Entonces, en lugar de estas TGF, interleuquina 10, se producen sustancias que le decimos citoquinas, pero que son inflamatorias. TNF, interleuquina 1, interleuquina 2, etcétera. Y estas sí hacen que los linfocitos se activen y se monta toda una respuesta para matar si se trata de un microorganismo patógeno o aislar lo que sea que haya entrado que no nos guste, ¿verdad? O que no le guste el sistema inmune. Entonces siempre estamos en ese plan, aceptación, rechazo, aceptación, rechazo. En última instancia, los linfocitos T, nosotros tenemos dos tipos de linfocitos, T y B. Los T son los que deciden si se montan rechazo o no. Y de hecho, en el intestino, en las células epiteliales, las que están en contacto ya con la luz del intestino, por donde está todo, se llaman linfocitos intraepiteliales porque ahí están peleando o monitoreando lo que está pasando. Entonces pueden estar activos montando una respuesta de defensa o pueden estar calmados porque todo está bien. ¿Ok? Nosotros secretamos anticuerpos ahí también en el intestino que se llaman anticuerpos tipo IgA que bloquean a los antígenos que le decimos en inmunología, o sea, las proteínas extrañas o que estén presentes en virus, bacterias o incluso de la comida, ¿verdad? De los alimentos, y así los bloquean y no pueden entrar a nuestro sistema. La IgA es el principal anticuerpo en las secreciones, ¿verdad? Está en la saliva, en las lágrimas, en secreción bronquial, secreción intestinal, y esa es la que también transmite la madre en la leche materna, ¿verdad? Y así protege al recién nacido, dándole anticuerpos, ¿verdad? Una inmunidad adquirida, digamos, por el recién nacido hasta que ya hasta el momento del destete. Entonces, la idea es que entendamos que siempre en nuestro intestino hay un juego constante, siempre estamos en contacto con cosas que están entrando porque nos comemos, porque respiramos, en ese caso en los bronquios, por lo que sea, porque entran proteínas, ya sea de origen microbiológico o de la dieta. Y siempre aquí estos linfocitos, estas células dendríticas están en ese plan de reconocer lo que es bueno y lo que es malo y decidir si se rechaza o se acepta
el péptido que está frente a nosotros. Obviamente, siempre debe, en la mayoría de los casos, mejor dicho, privará la aceptación, la tolerancia, porque si no viviríamos con una colitis permanente, ¿verdad? Con el intestino siempre inflamado. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? Primero, el gluten, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, o sea que nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos, esa es la definición de una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Monta una respuesta que nos daña, disparada, provocada por la presencia de moléculas de proteínas que están en lo que se conoce como el gluten, ¿verdad? El gluten tiene varias proteínas, la gliadina y, bueno, varias que tienen una propiedad muy particular y es que son muy resistentes a la digestión. Tienen una gran cantidad de un aminoácido que se llama prolina, que hace que las enzimas digestivas no puedan romper los enlaces entre los aminoácidos tan fácilmente. Entonces los péptidos llegan al intestino, incluso abajo, ya hay yeyuno y hasta el ilion, que es el final del intestino delgado, todavía como péptidos completos, sino como en el caso de las demás proteínas, ya como aminoácidos sueltos. Entonces es por definición, un potencial disparador de respuesta inmune, ¿verdad? Es lo que llamamos en inmunología un antígeno. Un antígeno es algo que pueda provocar una respuesta inmunológica. Entonces, eso ya es un problema, ¿verdad? Digamos que así está la cosa. Si en pacientes con predisposición genética a la enfermedad celíaca, entonces este gluten que llega hasta partes bajas del intestino es reconocido por receptores, y aquí está el CXCR3, no importa por qué tiene ese nombre tan raro. Lo importante es que eso provoca entonces que el intestino, las células de la pared intestinal, que nosotros llamamos enterocitos, secreten una sustancia, una molécula también proteica que se llama sonulina. La sonulina tiene un problema, o constituye un problema para nosotros. Rompe las uniones entre las células intestinales. Eso provoca que se pierda la impermeabilidad del intestino. Y eso provoca entonces que ingresen péptidos, microbios, toxinas, lo que sea, que antes no ingresarían aquí a la zona debajo del epitelio intestinal. Y por supuesto, entre esos, más gluten, ahora sí entero, ¿verdad? Ya no siendo reconocido por ese receptor, sino que a través de la célula ingresará. Ese intestino permeable, entonces, permite, como dije, que la entrada de muchas cosas que son tóxicas, ¿verdad? Que con suerte el hígado va a desintoxicar la mayoría, pero muchas van a entrar ya al sistema por a la sangre, y ya eso ya constituye un problema, ¿verdad? Sabemos muy bien, ahora está muy de moda hablar de la impermeabilidad intestinal o la pérdida de la impermeabilidad. Pero bueno, sigámosle la historia del gluten. Entonces ahora va a entrar gluten hasta acá, ya no se queda ahí afuera. Ahí lo captan, como ya dije, las células dendríticas, porque las células dendríticas se encargan de eso, de capturar todo lo que entra a nuestro sistema por las mucosas o por la piel. Se lo comen, ¿verdad? Le llamamos eso fagocitosis, se lo presentan a los linfocitos, pero producen esta sustancia, interleuquina 15. Dije que en este juego, ¿verdad?, de la respuesta inmune, o provocamos o producíamos cosas que iban a provocar tolerancia o cosas que iban a provocar inflamación para rechazar la entrada de ese antígeno. Bueno, en este caso es de inflamación. Esta es una interleuquina que provoca inflamación. Activa los linfocitos. ¿Cuáles linfocitos? Los que ya mencioné, los intraepiteliales, ¿verdad? Los que están dentro del epitelio. Esto es interesante porque cuando a uno le hacen una biopsia de intestino, de duodeno, para ver si uno es celíaco, cuando uno ordena una biopsia a un paciente, lo primero que el patólogo le reporta es cuántos linfocitos intraepiteliales tiene por campo, o en el microscopio, ¿verdad? Después de cierto número dice, hay demasiados. Hay linfocitosis intraepitelial, si hay más de 100 por campo.
Entonces ya eso es un indicador de que hay inflamación, ¿verdad? En el intestino. No es el único, no es suficiente para decir celíaco, pero ya es un indicador de que hay inflamación. Ok. Fuera de eso, esta interleuquina bloquea esta interleuquina 10 y TGF-beta que les había comentado en la figura anterior, que son las antiinflamatorias, las que provocaban tolerancia. Entonces ya no hay tolerancia, más bien hay inflamación. Se activan estos linfocitos, esos destruyen las células intestinales normales, las células epiteliales, porque producen un montón de cosas, se convierten en células citotóxicas, adquieren receptores ahí que más bien parecen de células NK. NK significa Natural Killer, asesinos naturales. O sea, malo tener esas celulitas ahí, ¿verdad? Están diseñadas para matar bichos, pero no para hacernos daño. Pero en este caso se provocó una inflamación en el intestino, culpa de la interleuquina 15, culpa de la entrada de gluten, culpa de la zonulina que se secretó, culpa de la interacción de esta molécula con el gluten inicial. Es una cadena de eventos desafortunada. Esto va matando las células del intestino y se produce entonces atrofia. Atrofia quiere decir que se pierden. Entonces el patólogo le reporta a uno, hay atrofia intestinal. Y ya ese sí es un marcador muy propio de la enfermedad celíaca. Entonces, atrofia intestinal más linfocitosis intraepitelial, enfermedad celíaca, ¿verdad? Esto tiene una clasificación, hay dos tipos de clasificación, la March, bueno, ahí le dice qué tan avanzado está la cosa. Este asunto de que el gluten se ha fagocitado y presentado para células dendríticas y active los linfocitos para producir interleuquina 15, no le ocurre a cualquiera, por dicho. Le ocurre a los que están con cierta predisposición genética a la enfermedad celíaca. Esa predisposición genética está mediada, como dice aquí, por estas moléculas HLA-DQ22, DQ25 y HLA-DQ8. Ahora voy a explicar qué son los HLA rapidísimamente, pero entonces no a todo el mundo le da, porque imagínense, entonces todos seríamos celíacos, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa aquí? Que al activarse estos linfocitos e inflamar todo el intestino, las células intestinales comienzan a secretar esta enzima que se llama transglutaminasa. Transglutaminasa quiere decir que quita glutamina o pasa la glutamina de una molécula a otra. Aquí se me sale lo bioquímico, pero bueno, no importa. Esto lo que hace es que le quita glutamina a las proteínas de gluten, sobre todo a la gliadina. Entonces queda una gliadina desaminada. Los grupos aminos son cargados positivamente, tienen una carga más. En cambio, al perderlo se convierte en ácido glutámico, una carga negativa. Eso los vuelve, como quien dice, más malos, o sea, más potentes antígenos. Estimula más fuerte el sistema inmune. Entonces ya comenzamos a ver que transglutaminasa es importante en el asunto también, así como la zonulina y la interleuquina 15. ¿Verdad? Ya vamos conociendo los malos de la película. Entonces, ahora entra... bueno, y la transglutaminasa todavía para peores. Destruye moléculas que son buenas, que son antiinflamatorias, como esta PEPAR gamma. Que, bueno, no puedo detenerme ahí, pero es una molécula que protege, porque esa, igual que la interleuquina 10 y la TGF, de que no haya inflamación. Y también bloquea, entonces, digamos que tenemos ahora una gliadina más inmunógena, que estimula más sistema inmune, y se nos van las moléculas antiinflamatorias. Okay, la permeabilidad se ha aumentado, entra más gluten y ahora el gluten además es más potente inmunógeno. Entran en juego estos linfocitos que llaman CD4, linfocitos T, además de estos intraepiteliales. Entonces vienen más linfocitos ya no del epitelio, sino de aquí, de abajo, y terminan de producir más sustancias que terminan haciendo la torta. Y se atrofia todo el intestino y se inflama. Ok, esta gliadina, entonces, desaminada, como les dije, va a ser
la culpable de ahora en adelante, en presencia examinada por la transglutaminasa, de que la enfermedad progrese a más y a peor conforme los años. Por eso los tratamientos que se están buscando en este momento van dirigidos a interferir con todo esto, ¿verdad? Que contra la sonulina, que contra la transglutaminasa, etcétera, o contra los péptidos propiamente dichos, tratando de degradarlos, aunque sean muy resistentes. Tratamientos que todavía no son eficaces, no han pasado de los estudios de fase 3, pero que se está en eso. Les decía que les debo una explicación de qué es eso de los HLA. Los HLA hay de clase 1 y clase 2 y son moléculas que están en la membrana de células dendríticas, los de clase 2, y sirve para que las dendríticas pongan en ellos pedazos, fragmentos de los péptidos que fagocitaron. Le decimos a esos fragmentos epitopos. O sea, esas moléculas tienen como un nicho, así como una cama. Voy a ponerla aquí. ¿Ven? Y entonces, si se comió una gliadina, la célula dendrítica la parte en pedazos como de 9 aminoácidos y los pone en los HLAs aquí. Entonces, en teoría, por eso lo que se propone, si nosotros tenemos de HLA de clase 2.2, 2.5 o 8, vamos a montar péptidos en la membrana de esa gliadina que son más potentes inmunogénicos que si no tenemos esos HLA. Hay miles de diferentes HLA, centenares de miles, de hecho. Pero los que tenemos los que tienen la mala suerte de heredar estos, pues cuando la gliadina se hace picadillo y dentro de la célula dendrítica pone en su membrana los más peores, como dicen, ¿verdad? Los que más van a estimular el sistema inmune. De ahí esa herencia, y por supuesto que si encima somos homocigotas, eso quiere decir que los dos HLAs de padre y de la madre son iguales, ¿verdad? HLA de Q22, por ejemplo, pues la herencia es más fuerte que si son heterocigotas con solo un gen bueno de uno de los dos padres y uno malo del otro. Como les decía, son muchísimos los HLA porque la diversidad, el polimorfismo, le decimos nosotros en medicina, es grandísimo. Por eso la nomenclatura tiene ya un montón de números, pero eso no nos importa ahora. Pocos estudios se han hecho en el mundo de qué pasa cuando no tenemos HLAs de esos de riesgo y sin embargo tenemos enfermedad celíaca. Casi todos los estudios estos son en población del hemisferio norte, digamos, europeos, asiáticos, pero del norte, y prácticamente en nuestros países casi no tenemos. Y es una lástima porque aquí se reporta más ese fenómeno de no tener los HLA de riesgo y sin embargo tener biopsias positivas, sin duda, y pacientes que mejoran con la dieta, que obviamente son celíacos. En este estudio, por ejemplo, hablan de un 2% nada más, pero la impresión de los médicos de por aquí, de nosotros, es que la herencia probablemente en nosotros sea diferente. Pero bueno, no tenemos estudios de poblaciones así, estudios grandes para decir si otros HLAs hacen lo mismo que los de Q2 y de Q8 que en el norte. Criterios para diagnóstico de enfermedad celíaca son la biopsia, los anticuerpos contra, por ejemplo, la transglutaminasa y la gliadina, que responda a la dieta y los genes estos de HLA, de Q2, de Q8. Por eso sería muy importante saber si realmente la genética nuestra es la misma. Ahí se los dejo como quien dice picando porque es un asunto que no está claro. Ok, entremos ahora sí, introducción terminada. Manifestaciones extraintestinales y condiciones asociadas. Yo les voy a pasar estas bibliografías de un par de artículos por lo menos. Ya hice la traducción con Google y queda bastante bien, se puede entender sin mayor problema. Ok, como pueden ver, en todo lado, ¿verdad? Del cuerpo aparece algo. O sea que no es una enfermedad del intestino. Desde el pelo, alopecia, el cerebro, convulsiones, etc.
los ojos, el corazón, los pulmones, los riñones, los músculos, las articulaciones, los huesos, los nervios periféricos, todo se puede ver afectado en enfermedad celíaca. Glándulas endocrinas como la tiroides, etc. Vamos por partes. Por supuesto que una condición que afecta el intestino, prácticamente destruyendo las células intestinales, que son las encargadas de la digestión y absorción, porque es intestino delgado, pues lo primero que va a presentar es deficiencias nutricionales, ¿verdad? No se van a poder absorber sobre todo micronutrientes, y si el paciente o la paciente tiene diarrea crónica, pues ni hablar, va a entrar en un estado de emaciación y de malnutrición, incluso proteico-calórica. Pero lo usual es que no sea tanto, excepto en los casos severos, pero sí haya deficiencias de micronutrientes. Las mejor conocidas: vitamina D, zinc, citrato y por supuesto hierro, que falta aquí. Vean que, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha reportado desde un 19 hasta un 28% de los casos. Si la vitamina D está baja, el calcio se baja, porque la vitamina D es para absorber calcio en el intestino, entre otras cosas. Entonces, en una glándula que está ahí en el cuello, a la par de la tiroides, que se llama la paratiroides, comienza a secretar mucha hormona paratiroidea para tratar de que el riñón no pierda nada de calcio, y para activar la poca vitamina D que hay. Entonces se sobreactiva esa glándula, y eso se llama un hiperparatiroidismo secundario a la falta de vitamina D. Entonces las glándulas ahí crecen en el cuello, las glándulas paratiroides, para tratar de paliar eso. Si pasan los años y no se corrige la deficiencia de vitamina D, el hiperpara puede quedar ya permanente. Es un gran problema, porque entonces el calcio se va a ir para el techo, más bien, cuando corrijamos la deficiencia. Y vamos a tener que terminar operando al paciente para quitarle esas glándulas que están ya súper activadas por culpa de esta. Y además el hiperparatiroidismo saca calcio de donde sea. Como no podemos vivir con el calcio bajo, esta hormona saca calcio del hueso, por ejemplo. Entonces va a dar osteoporosis por culpa indirecta de la falta de vitamina D, ¿verdad? Por un mecanismo indirecto. La deficiencia de zinc es muy interesante porque vean qué prevalente es, ¿verdad? Hasta 2/3 de los pacientes en los que se ha medido en estudios tomando el zinc, los pacientes celíacos tienen deficiencia de zinc. Y como el zinc es tan importante en el sistema inmune, es esencial para la formación de linfocitos activos, para las defensas. De hecho, una de las manifestaciones clínicas clásicas de la deficiencia de zinc es que las heridas no se curen, tarden mucho en curarse. Entonces, no tenemos claro de cuánto de la malfunción del sistema inmune en el celíaco puede deberse a estas deficiencias nutricionales. Eso nunca se ha estudiado, porque la vitamina D también es muy importante. Y interesantemente, la vitamina D es necesaria para la producción de tolerancia inmunológica, aquella que dije que se perdía en el intestino, ¿verdad? Entonces, todo eso también podría tener efectos en el sistema inmune, no solo en otros sistemas. La malabsorción de citratos es también muy interesante, porque el citrato sirve para que cuando se elimina calcio en el riñón, se elimine como citrato de calcio, que es soluble. En cambio, si no hay citrato, porque no se absorbe, se bota el calcio junto con oxalato. Hiperoxaluria quiere decir mucho oxalato en orina. Y el oxalato de calcio no es soluble. Entonces se forman cálculos, piedras. De hecho, se considera que pacientes que hacen cálculos de oxalato de calcio a repetición deberían estudiarse por enfermedad celíaca. Entonces, las deficiencias son un montón, ¿verdad? Porque dependiendo de qué tan grave es la mala absorción, pues así va la cosa. Así más severas las consecuencias. Pero las más prevalentes son folatos, ¿verdad? Ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, hierro y zinc. Menos frecuente encontrar
deficiencias de piridoxina, vitamina E, vitamina K, todo eso también puede pasar, pero estas son las más frecuentes. Ahora después hablaremos de la de hierro, que es una especialmente importante. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, que es consecuencia de la enfermedad celíaca per se, tenemos manifestaciones que le llamamos extraintestinales, que no tienen que ver necesariamente o solo parcialmente con estas deficiencias nutricionales secundarias a la celiaquía. Las neurológicas, vean qué prevalentes que son. Hasta un 42% de los celíacos no tratados pueden presentar problemas neurológicos, lo cual esa incidencia baja muchísimo a 6 y 10% por suerte en los pacientes que llevan una dieta adecuada, libre de gluten. Entonces las deficiencias nutricionales obviamente juegan un rol porque la vitamina B12, por ejemplo, el ácido fólico son necesarias para no tanto para el neurodesarrollo como para el funcionamiento normal del neuronal. Y por ejemplo hay neuropatías periféricas por falta de B12, hay una demencia por falta de B12, hay una parálisis de la médula espinal por falta de B12, ¿verdad? Y ácido fólico también. Hay convulsiones por falta de vitamina B6, piridoxina. Así que esto juega un rol. Pero también se han descubierto mecanismos inmunológicos. En los pacientes celíacos hay anticuerpos contra gliadina y contra transglutaminasa que parece que pueden producir una reacción cruzada y atacar antígenos o moléculas dentro del cerebro o en nervios periféricos y dañarlos. Eso está bien descrito. A esto le llaman una reactividad cruzada. El anticuerpo inicial era contra una cosa y termina reaccionando contra otra. También hay anticuerpos directamente neurotóxicos. Unos que se llaman antigangliósido, que son, como, por ejemplo, como en el Guillain-Barré, que lo vemos en enfermedades autoinmunes neurológicas. También se pueden encontrar en celíacos. Así que puede ser por mala suerte, ¿verdad?, que los anticuerpos de antitransglutaminasa también vayan al cerebro o a los nervios periféricos, o porque se produzcan anticuerpos que son directamente neurotóxicos, porque se activó una autoinmunidad que estaba ahí latente, o por las deficiencias nutricionales. El dolor de cabeza es clásico en la migraña, ¿verdad? En la celiaquía. Generalmente es migrañosa, pero puede ser como una típica cefalea tensional o cefalea que llaman idiopática, que no se le encuentra razón, ¿verdad? Pero lo que más vemos es la cefalea tipo migrañosa, sea la mitad de la cara, que tiene un aura, que ya sabe que le va a venir, que se le va luz cuando le da la migraña, que no tolera la luz, que no tolera los sonidos, todo lo que es típico. O puede ser como una cefalea tensional. La cefalea en racimos, que es diferente, eso como disparos eléctricos ahí que se van de 10 en 10 por segundos, eso no. O la cefalea hemicránea continua, por dicha que no, porque esa es de las más difíciles de tratar, ¿verdad? Que simplemente nunca se le quita. O lo que se da en la región del nervio trigémino tampoco están asociadas con celiaquía. Pensamos cuando sea migrañosa sobre todo. Lo bueno es que responde la dieta, en algunos parcialmente, pero generalmente hay una mejoría importante luego de un año de dieta. Ve que las manifestaciones, muchas manifestaciones son muy lentas en mejorar con la dieta. Generalmente se habla de 1 año hasta 2 años en la mayoría de las cosas. La neuropatía periférica es como quien dice que se le daña a uno el cableado periférico, ¿verdad? Los nervios que van a las piernas, a los brazos. Entonces ahí se pueden presentar manifestaciones como que se le duermen los pies o dolores en miembros inferiores o en los brazos, o como si fuera chuzo eléctrico, ¿verdad? Porque los nervios pueden disparar, son cables eléctricos en última instancia, ¿verdad? Más raramente son neuropatías motoras, que no pueda levantar un pie o moverse bien, que hay una debilidad o hasta una parálisis. El riesgo es de 2.5 veces mayor en los celíacos de presentar neuropatía periférica. Y al revés, los que tienen neuropatía periférica
tienen 4.5 veces más probabilidad de ser celíacos. Interesante, se presenta más en los pacientes con intolerancia al gluten no celíaco que en los celíacos propiamente dicho. Y le llaman neuropatía inducida por gluten. No hablé de esto, pero nosotros hablamos de intolerancia al gluten no celíaco cuando el paciente tiene anticuerpos y o tiene los HLAs de riesgo y responde a la dieta aunque la biopsia sea negativa por celiaquía. O sea, en el intestino no está manifestado el problema, pero fuera del intestino sí. Y le llamamos intolerancia al gluten no celíaco. Y la única forma de saberlo es que poner al paciente a dieta y ver que mejora. Si no, no hay manera de estar seguro de que ese es el diagnóstico. Muchas manifestaciones extraintestinales se producen en estos pacientes que no tienen la celiaquía, por lo menos demostrable por biopsia, pero que responden a la dieta. Y le llamamos así. Puede ser de pequeña fibra, puede ser solo sensitiva o sensitiva y motora. Mononeuritis múltiple quiere decir un nervio dañado en un lado, y una pierna, digamos, y luego en un brazo, y luego en la cara hace una parálisis ahí del séptimo par, ¿verdad? Se le tuerce la boca, puede ser, se llama mononeuritis múltiple. De pequeña fibra es un gran problema, porque quiere decir que a la hora de hacer los estudios, esos con agujitas de velocidad de conducción nerviosa, no se detectan, porque el nervio afectado es muy, muy delgadito, entonces no lo pesca la agujita. Entonces uno solo puede suponer, pero no demostrarlo, que lo que tiene es una neuropatía de pequeña fibra. Y lo que hace es tratar al paciente y ver si mejora. Como les decía, en estos casos a veces puede haber anticuerpos contra esos nervios periféricos. Ya no solo ser por el asunto del gluten, sino que haber una verdadera enfermedad autoinmune asociada a la enfermedad celíaca. Esto, por supuesto, es malo. Estos anticuerpos son muy dañinos para los nervios periféricos. Por ejemplo, se ven en el Guillain-Barré. Ataxia es cuando se altera la marcha. Un paciente atáxico es un paciente que se va para un lado, se va para el otro, se va para atrás, no se puede sostener y también no mide bien, tiene dismetría. Si va a agarrar un vaso no lo logra porque no mide bien las distancias o tiene temblor, pero no como el del Parkinson. Es un temblor que uno como médico lo puede distinguir, apenas lo ve. Generalmente es por daño en el cerebelo, que es un órgano que controla exactamente eso, el movimiento de las personas, ¿verdad? Regula la movilidad, mejor dicho. Cuando uno está, digamos, ha tomado mucho licor, el etanol es tóxico para el cerebelo, por eso los borrachos andan atáxicos. ¿Verdad? 10% de los celíacos, incluso sin síntomas, pero cuando uno lo explora, se da cuenta que sí tiene un trastorno cerebeloso. Es muy importante explorarlos porque entonces ahí, antes de que se dañe completamente ese órgano, hay que actuar. Y en estos pacientes que no tienen síntomas, si uno hace, pero les encuentra ataxia, si uno hace biopsia, hasta un 40% se da cuenta que eran celíacos, pero no lo sabían. Nistagmo quiere decir que los ojos se mueven para un lado y para el otro, es parte de, ¿verdad? En los borrachos también podemos ver eso. Y también el habla se altera, igual que el habla de un borracho. Se pueden encontrar anticuerpos antigladina que están dañando ese cerebelo. Las células del cerebelo se llaman células, una de ellas se llama células de Purkinje. Y se ha demostrado que anticuerpos contra el gluten pueden reaccionar contra las células de Purkinje también. O sea, y las antitransglutaminasa, interesantemente, la transglutaminasa del intestino, como les dije, era la 2, la del cerebro es la 6, son diferentes, pero pueden reaccionar cruzados los anticuerpos, o se supone que el intestino de antitransglutaminasa 6 puede también reaccionar contra la del cerebro, que es la 2. Entonces, pésima noticia si esos anticuerpos logran traspasar la barrera hematoencefálica que protege el cerebro y llegar hasta ahí. Esto es muy interesante, pero también muy
controversial, ¿verdad? Porque es difícil demostrar la causa-efecto. El compromiso cognitivo inducido por gluten. Los pacientes se quejan con frecuencia de esa niebla mental, como en muchas enfermedades inflamatorias crónicas como lupus y etcétera, que le llaman niebla lúpica y etcétera. Pero les afecta concentración, memoria a corto plazo, confusión mental, desorientación, baja creatividad, o sea, para el trabajo, pues. Después de que tuvieron una dieta con gluten, digamos, dice, al día siguiente siento que no puedo trabajar, me siento obnubilado. Y puede durar semanas ese efecto después de una transgresión dietética. Correlaciona muy bien con la atrofia vellosidad, o sea, entre más severo el daño intestinal, más se presenta este fenómeno. Se supone, o se especula que a la hora de ingesta de gluten se absorben un montón de citoquinas y se produce un estado inflamatorio producto de que la permeabilidad del intestino pues, se ha roto, ¿verdad? La impermeabilidad. También se ha especulado que la malabsorción de triptofano lleva a mala producción de serotonina y mal funcionamiento cerebral. La disbiosis intestinal puede actuar por ahí porque la disbiosis intestinal puede alterar el metabolismo del triptofano también. E interesantemente, en estos pacientes celíacos se produce lo que se llaman exorfinas de gluten, como esta, gliadorfina, gluteomorfina, que es como las endorfinas, pero como no son endorfinas, porque no las producimos nosotros, sino que se producen en el intestino, ¿verdad? De una proteína extraña, entonces se llaman exorfinas. Es como si nos intoxicáramos con opiáceos, ¿verdad? Producto de una digestión anómala del gluten. Interesante eso. Sí, no está muy claro qué tan importante sea. En cuanto a las epilepsias, las que más vemos son las parciales complejas, ¿verdad? No la epilepsia tipo granmal, generalizada, que el paciente cae al suelo y con movimientos complejos, sino que las complejas son que el paciente todavía queda consciente y puede tener alteraciones del comportamiento o solo moverse un brazo o parte del cuerpo. Convulsiones parciales complejas, calcificaciones bilaterales en el taco, en la resonancia, parietotemporales, que es como al lado del cerebro, y enfermedad celíaca conforman una triada, ¿verdad? Entonces, uno ve pacientes con este tipo de convulsiones y el TAC le reportan calcificaciones, parietotemporales, debe por fuerza hacer una gastroscopía y tomar biopsia de intestino. Se da más en los pacientes con HLA-DQ2. Se ha propuesto el mecanismo nutricional que ya les mencionaba, de deficiencia de vitaminas, porque algunos mejoran con ácido fólico, pero también se han encontrado anticuerpos en estos pacientes. Lo interesante de las alteraciones de la sustancia blanca es que eso es algo que uno ve mucho en pacientes que van desarrollando Alzheimer o demencia en general, aunque las enfermedades celíacas y demencia no están asociadas. Corea generalizada es como que dice cuando un brazo o todo el cuerpo hace movimientos anormales e incontrolables en un paciente que está consciente por demás. Muy raro, asociado a casi nunca pensamos en enfermedad celíaca, aunque deberíamos cuando hay un paciente con corea. Pseudotumor cerebri es que el paciente tiene los síntomas como si tuviera un tumor, o sea, la presión dentro del cráneo aumenta, vomita, dolor de cabeza, al hacer un fondo de ojo uno ve que se está atrofiando, que la presión en el cerebro está muy alta, le hace una punción lumbar y la presión está altísima, pero no tiene nada. Es un pseudotumor, simplemente la presión aumentó. En los celíacos puede pasar, aunque nosotros estamos más acostumbrados a verlos en pacientes obesos, como complicación de la obesidad. Inflamación de los vasos sanguíneos, algo muy grave, obviamente, porque puede llevar a infartos cerebrales, también está descrito, aunque mucho más raro. Las manifestaciones psiquiátricas sí son un problema, como le digo, porque es difícil establecer la causa-efecto en estos pacientes, pero están descritos sobre todo mayor incidencia de depresión, de ansiedad, de trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que es lo que más se habla mucho, sobre todo en niños, del déficit de atención con hiperactividad, para decir que hay una causa-efecto aquí, tiene que haber respuesta a la dieta, ¿verdad? Si usted somete al paciente a dieta después de 1 a 2 años, o sea, no 1 o 2 meses, y mejoró su déficit atencional, si el autismo, como
es difícil de medir la mejoría, ¿verdad? A veces lo único que puede uno medir es menos agresividad o depende de lo que predomine en el paciente, o la depresión o la ansiedad. El paciente pudo dejar los tratamientos después de 2 años que tomaba. Entonces uno puede decir, había relación. Como les digo, se ha especulado lo mismo, la deficiencia de triptofano, serotonina, mecanismos inmunológicos, también en manifestaciones psiquiátricas. Hay mucho, eso todavía es un poco controversial, decir realmente sí o no están asociadas estas dos cosas. De lo que sí se quejan casi que la mitad de los pacientes con, bueno, dice 37%, ¿verdad? Con celiaquía es de fatiga, ¿verdad? Pero como fatiga se asocia a tantas enfermedades y sobre todo los estados inflamatorios, y aquí esto es un estado inflamatorio del intestino, siempre cursan con fatiga por esas citoquinas, las sustancias que son tóxicas para nosotros, pues de ahí no es de extrañar, pero sí es un síntoma muy dominante. Y lo malo es que no todos responden a la dieta. De hecho, si acaso la mitad, después de 1 año, pues dicen que han recuperado y puede ser muy incapacitante. Por supuesto, primero que nada, hay que descartar deficiencias nutricionales, causas psiquiátricas e hipotiroidismo, porque hiper también, pero sobre todo cuando falta hormona tiroidea, y eso es algo que se asocia mucho a la celiaquía, pues el primer síntoma de hipotiroidismo es fatiga. Entonces, primero descartamos esas causas. Interesante lo de los ojos, ¿verdad? Porque eso sí que realmente uno lo piensa y tiene que estar de veras que muy al tanto para pensarlo. La deficiencia de vitamina A es muy rara y lamentablemente muy difícil de diagnosticar porque no podemos medir vitamina A. La tasa de riesgo relativo, no, el hazard ratio es el peligro de que le dé, o el riesgo de que le dé, está aumentado un 30%, 1.28 hazard ratio. 30%, digamos que para una enfermedad rara, pues sigue siendo poco frecuente, ¿verdad? Pero ahí está. Las cataratas, que de por sí se presenta en las deficiencias vitamínicas que ya les dije, y por el problema de calcio, hipercalcemia es una E, por el hiperparatiroidismo secundario que les decía que se puede dar en estos pacientes, puede dar cataratas. El estrés oxidativo, con un riesgo de 40% más en los pacientes con diagnóstico. Es típico de pacientes mayores de 40 a 49 en hombres y de 50 a 60 en mujeres. Uveitis quiere decir inflamación del ojo, la parte anterior del ojo, como un ojo rojo, pero que también puede afectar adentro, el iris, por ejemplo, y hasta la retina. Puede ser muy destructivo de llevar a ceguera, hasta 30% más de riesgo. Todo esto en celíacos, uno ve estas cosas y si no está al tanto de este dato, no se le ocurre que hay que hacer una biopsia de intestino en estos pacientes, porque la dieta los mejora. Y eso es lo importante. Bueno, y por supuesto suplementos vitamínicos. Piel. Eso sí es frecuentísimo en los celíacos. Tienen más eczema en general, zonas de inflamación en la piel, psoriasis. Vea, el riesgo es de 40% hasta 300%, ¿verdad? De desarrollar psoriasis más que la población general, ¿verdad? Y psoriasis no es una enfermedad tan rara, así que eso uno lo ve con bastante frecuencia. La urticaria también, casi el doble que población general, sobre todo los que tienen HLA de Q8. Es urticaria crónica, ¿verdad? Por supuesto, no una roncha que le salió hoy y mañana se le quitó, sino urticaria que permanece por más de 3 meses. La dermatitis atópica, que es tan frecuente, a veces responde a dieta sin gluten, o por lo menos se hace menos severa. Entonces, nosotros con frecuencia en dermatópicos, dermatitis alérgica o atópica que no responde a los tratamientos, pedimos biopsias de intestino. Pero la más, o la que es que solo los celíacos les da, es esta.
Dermatitis herpetiforme. Herpetiforme quiere decir que parece como herpes. ¿Por qué aparece herpes? Porque tiene vesículas. Siempre que hay vejiguitas con agua, ¿verdad? Pequeñitas, a eso le llamamos vesículas, siempre pensamos en un herpes, como el herpes de la varicela, como el herpes simple. Todos esos herpes pueden dar vesículas. Se da más en codos, rodillas y glúteos. Es característico en esas 3 zonas. Son muy pruriginosas, entonces cuando uno ve al paciente siempre tiene huellas de rascado porque pica intensamente. Pero lo clásico es que sea ahí, codos, rodillas y glúteos. Más en celíacos que no tienen síntomas, o sea, que no se sabían celíacos. Y que a la hora de la biopsia se demuestra que sí lo son. Responden a gluten, la mayoría, aunque tarda meses esa respuesta. Eso es muy importante. La gente quiere que a la semana o máximo un par de semanas ya de dieta, muchos síntomas no intestinales se les hayan quitado, pero no, esto tarda mucho porque hay anticuerpos ya ahí metidos y los anticuerpos tienen una vida media de meses o hasta de años y los linfocitos que producen los anticuerpos más todavía. Hay que insistir en el paciente de mantenerse en la dieta, aunque no vean resultados todavía. Y vean aquí, otra vez el asunto de la transglutaminasa. La que hay en la piel se llama la 3. Recuerde que la del intestino, la culpable de la torta, es la 2. Pero parece que también los anticuerpos contra la 2 pueden reaccionar contra los antitransglutaminasa 3 de la piel y dar esa inflamación, esa dermatitis. Es de gente mayor, ¿verdad? Eso casi no se ve en niños, sobre todo mayores de 50 años. Y por supuesto celíacos no tratados porque es una entidad que responde a la dieta. Si no responde, sospechar que el paciente no está haciendo bien la dieta. Lo que más vemos en la boca son las aftas, ¿verdad? Pero si hay deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, se pueden dar glositis, que es inflamación de la lengua, una lengua dolorosa, ardorosa, ¿verdad? O de toda la boca, con un dolor ardoroso. Pero si no hay esas deficiencias vitamínicas o se corrigen, lo más frecuente son las aftas. 4 veces más frecuente que en la población general, casi 4 veces. En niños, como están desarrollándose los dientes, lo que se ven son alteraciones del esmalte, ¿verdad? Incompletamente formado o decoloración del esmalte. En las musculoesqueléticas, la osteoporosis está más aumentada, por lo que les decía, el problema del calcio y la vitamina D, con un riesgo de fractura de cadera hasta 70% mayor que en la población general, y un riesgo de fractura de cualquier otra parte, cualquier otro hueso, de un 30% mayor. Entre más severo el daño en el intestino, más riesgo. Ya les dije, la malabsorción de vitamina D y calcio y el hiperparatiroidismo secundario son los que se postulan como culpables de esto, de la osteoporosis. Luego, la malnutrición con pérdida de masa muscular, por supuesto, mayor riesgo de caídas y de fracturas. También se han encontrado anticuerpos contra osteoprotegerina, que es una hormona muy importante para el recambio óseo, o sea, estar formando hueso nuevo. O sea que también hay un mecanismo inmunológico aquí, no solo el de malabsorción. Y en general los estados inflamatorios llevan osteoporosis, solo por el estado inflamatorio. Cuesta mucho recuperar osteoporosis en los celíacos, hasta 5 años de dieta se ha dicho, para recuperar densidad mineral ósea, pero sí se puede recuperar, sobre todo en jóvenes, por supuesto. De hecho, hombre con osteoporosis, sospechar enfermedad celíaca, sobre todo si es hombre joven, porque es muy raro que los hombres desarrollen osteoporosis. Entonces a ellos les mandamos biopsias de intestino. Dolores de músculos, muy frecuentes. Por las deficiencias nutricionales también, otra vez, por el estado inflamatorio crónico, ¿verdad? Es como tener una gripe permanente, digamos. Estado inflamatorio, como tener una gripe permanente. Y eso sí que cuesta mucho que mejoren con la dieta.
hay que tener cuidado de que también puede haber enfermedades inmunológicas inflamatorias de los músculos, que le llamamos miopatías en estos pacientes, y que no se nos olvide, porque después todo lo atribuimos a celiaquía y puede ser que tenga una miositis, una miopatía inflamatoria, y hay que diagnosticarla para darle tratamiento. La fibromialgia también se ve más frecuente en celíacos. Un problema grande porque contra eso tenemos muy poco que hacer, ¿verdad? Las artritis son frecuentísimas en los celíacos, 20 a 30% más. La típica es lo que llamamos una espondiloartropatía seronegativa. Eso quiere decir afectación de la columna, dolores inflamatorios en columna, pero que en el suero no encontramos nada, ni factor reumatoide, ni anticuerpos contra esto, contra lo otro, todo es negativo. O sea, como que dice normal, pero ahí está la inflamación en la columna. Cuando uno lo explora se da cuenta que no es un problema de mal posición o que no es un problema mecánico, sino que es inflamatorio. Hay maneras que en el examen físico donde uno se da cuenta. A las placas se ve que no hay lesión, no es erosiva, por lo tanto no se deforma la articulación. Y esa es la más frecuente. La entesopatía en miembros inferiores, sobre todo en el talón de Aquiles. Entesopatía quiere decir donde se une un ligamento con el hueso. Esa parte, eso se puede inflamar, sobre todo ahí en el talón de Aquiles, al unirse al hueso, al calcáneo, y da un dolor severo ahí que cuesta mucho tratar. Y sobre todo porque eso responde muy mal a la dieta, lo cual sugiere que hay un mecanismo que ya se estableció, ¿verdad? Esto es aparte de que el paciente celíaco pueda presentar una enfermedad reumática per se, que también puede ocurrir. Estamos hablando de solo tienen celiaquía, pero tienen este tipo de artritis o de compromiso reumático. En cuanto a corazón, también bastante controversial el asunto, todavía no lo tenemos claro. Algunos pacientes pueden presentar un derrame pericárdico, que es el pericardio de la bolsa, es membrana que rodea el corazón, que lo protege. Y pues, si hay un derrame ahí, obviamente, generalmente el paciente se queja de dolor torácico o de pecho, pero puede ser asintomático, puede que no sienta nada y con la dieta resuelve. Es raro que si uno ve un paciente con pericarditis, con derrame ahí, se le ocurra que es celíaco. Debería uno pensar en eso. Sin embargo, también se ha descrito inflamación del corazón propiamente dicho. Eso se llama miocarditis. Eso sí puede ser muy peligroso, ¿verdad? Inflamación cardíaca por anticuerpos en los celíacos. E incluso que no se sepan que son celíacos porque no tengan síntomas. La miocardiopatía dilatada es una cosa también muy mala porque es que el corazón se dilató completamente. Generalmente cuando eso pasa es porque algún virus lo destruyó el corazón o tiene alguna enfermedad que dañó el corazón. Lo interesante de esta es que responde a dieta. Lo que pasa es que los datos no están claros de cuál es el verdadero riesgo de celíacos de tener esta miocardiopatía. Esto todavía en artículos muy recientes está, como quien dice, un poco controversial de cuál es el verdadero riesgo de tener miocardiopatía dilatada en el celíaco. Pero obviamente, si es un paciente joven y no encuentra otra razón, hacer una biopsia de intestino o una prueba con dieta siempre se justificaría en estos pacientes. En cuanto a la dieta en sí, con respecto al corazón, eso es algo que sí se ha estudiado y también es controversial. Vean que la dieta sin gluten no es una dieta más sana, para nada. Es una dieta que generalmente es más grasosa, porque a la hora de sustituir el gluten quitamos mucho carbohidratos y lo sustituimos con grasas. Entonces se ha especulado mucho que si la dieta libre de gluten es una dieta de riesgo cardiovascular aumentado, ¿verdad? A largo plazo. Por ejemplo, esta revisión, Cochrane no es exactamente una entidad que hace revisiones, sino que recopila revisiones que los hagan con una metodología que ellos establecen. Y lo que hacen es estudiar muchos artículos, todos los que estén disponibles, juntar todos los datos, todos los pacientes de cada artículo, sumarlos y aplicar un método estadístico para que una enfermedad de la cual cuesta
coger muchos pacientes se pueda hacer un estudio como si se hubiera hecho masivo, ¿verdad? Con grandes cantidades de pacientes. Entonces, a eso le llaman un metaanálisis. En este metaanálisis de Cochrane, por ejemplo, no quedan claro. Lo que encontraron fue un cierto riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con dietas libres de gluten, pero no está claro si eso se debe al riesgo por la enfermedad celíaca per se, ¿verdad? Porque lo que habría que agarrar serían pacientes no celíacos que no tengan, que sigan la dieta libre de gluten, que hay muchos, ciertamente, pero ¿cómo sabe uno que eran no celíacos? Que la mayoría de ellos en realidad no se hacen biopsias, solo creen que la dieta es más saludable por la moda. Entonces no estamos claros. Pulmón, se ha escrito este síndrome de Lane-Hamilton, que es pacientes que sangran en pulmón porque se rompe la barrera alveolar, que lo mismo que en el intestino, hay barrera intestinal también en los alvéolos, en los pulmones. Entonces salen eritrocitos, ¿verdad? Células de la sangre a los alvéolos y ahí eso provoca tos y lo que botamos es sangre. Obviamente es grave, o sea, eso, y es inmunológico por complejos inmunes que se depositan ahí en los alvéolos. Curiosamente, en ninguna parte encontré, no está descrito en la literatura esto que se llama neumonía organizativa. Es un tipo de neumonía que uno ve al paciente, parece como le tiene una neumonía por alguna bacteria, le da tratamiento y no mejora, más bien va peor y puede morirse, es grave y en realidad es mediada inmunológicamente. Lo que hay que darle son inmunosupresores, esteroides y todo eso. Y yo sí he tenido pacientes con esto. Recuerdo por lo menos 3. Ahora que revisé la literatura y veo que no está ni siquiera descrito, debería más bien describirlo yo. Que pasa que eran de la caja, ¿verdad? Bueno, pero entonces a veces neumonías raras inmunológicas, puedo dar fe de que también. En riñones, es interesante que los celíacos presentan más nefropatía diabética que los no celíacos, pero cuando son diabéticos tipo 1, no el tipo 2. El tipo 1 es el juvenil, ¿verdad? De los jóvenes, porque es inmunológica, es una diabetes autoinmune. No como el tipo 2, que es de gente mayor, con sobrepeso, la que todos conocemos. Bueno, los tipo 1, cuando son celíacos también, hacen más daño en el riñón. Esta nefropatía por IgA, que es muy frecuente, relativamente frecuente, causa de insuficiencia renal inmunológica, es también más frecuente. Se puede dividir en 2 tipos, los que es porque los anticuerpos de ese tipo, IgA, se depositan en el riñón y lo dañan y no se sabe por qué, y los que se deben a una otra enfermedad que produce anticuerpos tipo IgA, y de ahí, el riñón por alguna razón es sitio favorito para que se metan esos anticuerpos ahí, se depositen. Eso pasa en los celíacos. Anticuerpos que eran contra la transglutaminasa, que hemos mencionado ya tanto, son captados por este receptor, el TFR1, el receptor de transferrina, y entonces ahí se forma un complejo que activa la inflamación, atrae linfocitos y termina dañando el riñón. Esto puede ser grave, puede ser incluso que pierdan los riñones los pacientes. Y se da más en celíacos. Entonces hay que estar vigilando también cómo está la orina, si hay sangre en la orina, si hay proteínas en orina, sospechar que algo está pasando, revisar la dieta, etc. Hasta puede ser que sea necesaria una biopsia renal. En el sistema endocrino, tiroiditis autoinmune, que nosotros le decimos Hashimoto, ¿verdad? Que termina destruyendo la glándula tiroidea. Addison, que es cuando se destruye las glándulas suprarrenales, las que producen el cortisol, entonces hay que suplementar con cortisol a sus pacientes. Y la diabetes tipo 1, que acabo de mencionar, que también es inmunológica, se destruyen las células productoras de insulina en el páncreas y el paciente queda diabético, también por anticuerpos y linfocitos que las destruyen. Entonces, eso no son provocadas por la enfermedad celíaca, pero están asociadas a celiaquía. O sea, los celíacos tienen más riesgo de desarrollar esas enfermedades autoinmunes. La menopausia precoz
la menarca tardía, 2 y hasta 3 años, ¿verdad? Que le venga la primera regla. O amenorrea, simplemente. Parece que el problema está en la disfunción del eje hipotálamo hipófisis gónada. O sea, arriba en el cerebro está el hipotálamo que le dice a la hipófisis produzca la hormona tal para estimular los ovarios o los testículos a producir, ¿verdad? Las hormonas sexuales. Bueno, eso está alterado ya sea por déficits nutricionales también, que el hipotálamo es muy sensible a eso, o por anticuerpos. Se han descrito anticuerpos también contra hipófisis y contra células en hipotálamo. Esto responde generalmente bien a la dieta y se recupera. O sea, eso es bueno porque recuperan incluso la regla y toda la producción hormonal. En cuanto a la infertilidad, que puede ser debida también por las causas anteriores, es una, digamos, ahí sí están generalmente los médicos, incluso los obstetras, atentos a que en el estudio por infertilidad, por lo menos en los centros especializados, se busque si son celíacos los pacientes que tienen ya años intentando embarazarse y no han podido, tanto el hombre como la mujer. Hasta 10% de la enfermedad celíaca asintomática se encuentra en pacientes con infertilidad, o sea que vale la pena hacer el estudio de los dos. Está medida inmunológicamente, también hay anticuerpos que se han encontrado contra células de las gónadas y también pues, la deficiencia de zinc, de selenio, de hierro y de folatos es una causa conocida de inmunidad, de infertilidad y debe por supuesto corregirse inmediatamente en estos pacientes. Mucho más conocido por todos es los abortos, retraso en crecimiento intrauterino, abortos recurrentes en los celíacos. Y ya es común que si la paciente con una historia de abortos a repetición, pérdidas, se le pida estudios por celiaquía. Los déficits de micronutrientes obviamente también juegan un rol aquí, pero también hay un mecanismo autoinmune conocido. La famosa transglutaminasa 2 también está en placenta y en endometrio, así que también ahí puede haber depósito de estos anticuerpos que hagan que la implantación del embrión sea anormal y por lo tanto no vaya a desarrollarse adecuadamente. Esto también mejora con la dieta y esos pacientes pueden embarazarse después de 1 año de dieta. Bueno, en las hematológicas, hipoespleninismo quiere decir que la función del vaso se pierde. No es que va a desaparecer el vaso, pero ya no funciona bien, digamos. El vaso es importante en nuestras defensas, ¿verdad? En el sistema inmune, sobre todo contra lo que llamamos gérmenes encapsulados. Bacterias que tienen un montón de carbohidratos como protegiéndolas, que forman una cápsula en su pared. Neumococo, Haemophilus influenzae, meningococo. Entonces, estos pacientes deben ser vacunados contra esos gérmenes porque tienen una respuesta mala tienen mayor riesgo de neumonías, meningitis, infecciones vía aérea superior, etc. ¿Verdad? Entonces y de hecho, si uno los vacuna y ve que los anticuerpos no elevan como debería después de la vacuna, sospechar que tienen hipoesplenismo. Pero en el frotis de sangre periférica común y corriente que mandamos de rutina, muchas veces el microbiólogo nos reporta esto, cuerpos de Hobel-Joly, que es una forma rara ahí de los leucocitos, que nos indica que al paciente le quitaron el vaso, pero le pregunto, no, el vaso no me lo han quitado. Sospechar que no está funcionando el vaso. Y cuando las plaquetas están muy altas, también sospechar. Pero eso no está claro qué tan frecuente es el hiperesplenismo, porque nadie lo busca. En cambio, la anemia sí es la manifestación de todo lo que acabo de decir hoy, más frecuente extraintestinal en los celíacos es esta, la anemia. Entonces, todo paciente con anemia que no le encontremos la razón se debe estudiar por enfermedad celíaca, sobre todo si es una anemia por falta de hierro y no encontremos que esté sangrando en ningún lado, ¿verdad? Que si tiene una úlcera sangrante, pues no vamos a estar buscando cosas raras o un pólipo sangrante. Pero si no le encontramos y hay sangre en heces positivo y el hierro está bajo y la dieta es normal, ¿verdad? No es tampoco porque es un vegano estricto,
entonces estudiarlo por celiaquía. Interesante, sí responden al tratamiento con hierro, pero por supuesto, si no se trata de celiaquía, vuelven a desarrollar la deficiencia de hierro. Vean, hasta la mitad de los adultos, 64% en niños que tengan falta de hierro, pueden ser celíacos. Por supuesto, si además hay deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, pues también hay anemia, ¿verdad? Pero es una anemia diferente. Se puede distinguir en el hemograma que es diferente. Hasta un 15% de los anémicos no es por falta de hierro, sino de estas vitaminas. Como es un estado inflamatorio crónico, la enfermedad celíaca, esa también hace que la absorción del hierro no sea buena o la utilización de ese hierro no sea buena. Si no se trata la enfermedad con la dieta, tampoco es fácil de manejar. Es interesante que estos pacientes responden mal a la vacunación con hepatitis B. Entonces, también está descrito que si lo vacunamos, luego le medimos anticuerpos anti-hepatitis B y no están positivos, esos pacientes deberían estudiarse por celiaquía también. El hígado graso, bueno, el hígado es afectado con alguna frecuencia en el celíaco. Generalmente lo que encontramos es que las transaminasas, que son unas enzimas del hígado que siempre estamos midiendo cuando queremos ver si hay hepatitis, están altas hasta 5 veces lo normal, casi nunca más de eso. O sea, si lo normal es 50, encontramos hasta 250. En una hepatitis viral nosotros encontramos 1000, 2000 o 3000, o sea, esto es poquito, pero es indicativo de una inflamación del hígado. Casi nunca evoluciona a enfermedad crónica, así como una cirrosis, pues no. Pero siempre y cuando se someta a la dieta, ¿verdad? Y puede revertir en un plazo de 6 a 12 meses. El hígado graso, en cambio, la asociación de hígado graso y enfermedad celíaca no está tan clara. Incluso se ha especulado que si la dieta, como es más grasosa, la dieta sin gluten, puede tener algo que ver. Que si las citoquinas inflamatorias que pasan a la sangre desde el intestino y van a dar al hígado también puede tener algo que ver, o la disbiosis intestinal que también los celíacos presentan. En general, como les digo, casi nunca pasa a un estado de cirrosis, como si puede haber en los diabéticos, obesos que presentan hígado graso y si pueden desarrollar cirrosis. En este caso no. Sobre todo si hacen dieta. Más infartos. No está claro si realmente los pacientes celíacos tienen más riesgo de infarto o no. Pero eventos cerebrovasculares sí. Es más frecuente en los celíacos. Sobre todo si no están diagnosticados, ¿verdad? Si no están diagnosticados, no están con dieta, entonces el riesgo es mayor. O todavía durante el primer año de tratamiento, los pacientes pueden hacer eventos cerebrovasculares porque presenta más fibrilación auricular, que se sabe que cuando es una arritmia del corazón que condiciona el riesgo de que vayan coágulos hasta el cerebro desde el corazón, y porque tienden a hacer más trombos. Esto le decimos trombofilia, se hacen coagulación más fácilmente que la población general. Entonces, de hecho, esos coágulos se pueden ver en prácticamente todo el sistema. Puede haber tromboembolismo pulmonar, puede haber trombosis arteriales, trombosis de arterias ahí en el abdomen, mesentéricas se llaman, de todo lado, en los pacientes celíacos no tratados. Ok, aparte de estas manifestaciones extraintestinales de la celiaquía, tenemos enfermedades asociadas, o sea que los celíacos pueden presentar más estas enfermedades, ya no como parte de la celiaquía, sino que simplemente son también inmunológicas la mayoría y se asocian más, se ven más en celíacos que en la población general. Ya mencioné la diabetes tipo 1, el Hashimoto, o sea, el hipotiroidismo, hipertiroidismo por inflamación de la glándula autoinmune, de la glándula tiroides, el Addison, o sea, las suprarrenales que también se vean afectadas, lo del riñón con la nefropatía
en el diabético tipo 1, la psoriasis, la urticaria, ya se las había mencionado. En el hígado se pueden ver colangitis, que es una inflamación de los canalículos por donde se excreta, o sea, se elimina la bilis, ¿verdad? Eso se llaman colangitis biliar y colangitis esclerosante. Son autoinmunes también, igual que la celiaquía. No es por causa de la celiaquía, se supone, aunque no está del todo claro, pero sí se ven más en celíacos. La deficiencia de IgA es interesante que se vea más en celíacos cuando tenemos anticuerpos de tipo IgA, pero así es. No voy a detenerme mucho en eso. El lupus, interesante, ¿verdad? Que los pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus también se vean más en pacientes celíacos. También es interesante que esté asociada con esta, el R-Danlos, ¿verdad? Todos esos hiperlaxos que llaman, que pueden echarse la pata al hombro y que son como elásticos, que tienen más frecuentemente subluxaciones, ¿verdad? Se les zafan las articulaciones por ser precisamente tan elásticos. Está muy, muy asociado a la celiaquía y a varias otras cosas, los R-Danlos. Bueno, enfermedades hereditarias como el Turner, el Down, también son más frecuentes en celíacos. Pero ya les digo, no porque una cosa lleve a la otra, sino simplemente se ven más frecuentes en celíacos esas condiciones. Solo una acotación así rápida sobre la enfermedad celíaca refractaria, que es cuando no mejora con la dieta. No sabemos bien por qué. Hay de dos tipos, la tipo 1. Hay una persistente activación y atrofia de las vellosidades y signos de malabsorción a pesar de un año de dieta estricta. En la tipo 1, digamos, la biopsia es una biopsia típica de celíaco. No presenta nada especial. Los pacientes tienen más fatiga, dermatitis herpetiforme, más niebla mental, artralgia, en general cosas extraintestinales también. Pero no se puede distinguir de una celíaco normal. Entonces ahí uno siempre tiene el problema de si le cree al paciente si de veras se estará haciendo la dieta bien o no. El paciente jura que sí y la biopsia sigue positiva. Eso se llama refractaria tipo 1. En la tipo 2 ya la cosa se puso fea porque se puede demostrar, el patólogo puede demostrar que ya esos linfocitos que están ahí no son normales. Incluso que algunos pueden tener cara ya de un cáncer, de un linfoma. El linfoma de intestino es la complicación más grave del celíaco no tratado o no bien tratado. Por supuesto, ¿verdad? Ahí entonces pueden todas las consecuencias del linfoma, puede haber perforaciones intestinales, las células se pueden ir a otro lado, etcétera. Entonces hay que tratarlo como un linfoma propiamente dicho. Y asumir que obviamente que el paciente siempre siguió bien la dieta, porque si no sería la complicación simplemente porque no se trató bien. Pero si se trata de una refractaria, por definición es que hizo la dieta, pero a pesar de todo, si no sabemos por qué, nunca mejoró. Es un grupo muy pequeño, es muy rara la enfermedad celíaca refractaria, pero existe. Todos los tratamientos que se están investigando en este momento van dirigidos a lo que les mencioné en las primeras dos figuras, ¿verdad? Todavía ninguno en fase 3. Que usar una enzima, la antiglutenasa, para degradar el gluten, que sí se venden en el mercado algunas, porque me preguntan mucho, pero no sirven para nada. Esta es la que tiene mejor expectativa, pero todavía no ha pasado a fase 3 para que el gluten, si al ser degradado ya no tenga esos antígenos que les dije que son tan tóxicos. Incluso anticuerpos contra ya la gliadina propiamente dicho, o sea, se han desarrollado y están en estudio clínico. Mejorar la integridad intestinal, ¿verdad? O sea que recuperar la impermeabilidad intestinal, bloqueando esto, la sonulina famosa que les decía que es lo primero que se produce cuando el gluten entra en contacto con el epitelio del intestino. Hay un fármaco, la arazotide, en estudio.
Inhibición de las transglutaminasa, por supuesto, que está también en estudio, porque esa es la segunda mala de la película después de la sonulina. Hacer anticuerpos que se unan a esos HLAs y entonces compitan con los de gluten, ¿verdad? También estudio clínico. Tratar de bloquear a la famosa interleuquina 15 que inflama todo el intestino con anticuerpos anti-interleuquina 15 e incluso vacunas. Ninguno de estos ha pasado a la fase 3, lamentablemente. Casi me salí, pero ya estamos aquí. Ninguno pasaba a la fase 3. Hay uno, este de la glariglutenasa, que terminó su estudio de fase 2, pero la empresa no continuó por falta de fondos con la fase 3 porque se requieren miles de pacientes y el estudio podría costar varias decenas de millones de dólares. Entonces estamos en veremos. Pero bueno, por ahí va la historia, ¿verdad? Lo importante es que estamos, digamos, ya ahora sabemos mucho más, estamos más al tanto de la cosa y el mensaje que les decía es que la enfermedad celíaca no es una enfermedad del intestino, sino es que es una enfermedad de todo el cuerpo. Por lo tanto, no es un asunto de que nada más vamos al gastroenterólogo, nos hizo la biopsia, vamos al nutricionista, nos hizo la dieta y ya. Porque puede pasar muchas cosas en el camino. Y hay que estar atento al tanto de todo esto para poderlas detectar y manejar a tiempo. Por eso esto lo maneja más bien como un generalista, pero que esté muy, muy familiarizado con la enfermedad, por supuesto, ¿verdad? Que se haya dedicado a eso. Listo. ¿Algún otro? Bueno, don Marco, doctor, de verdad muy agradecidos todos por esta charla. Me pasé el tiempo, pero eso siempre me pasa. No hay ningún problema, más bien muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí compartiendo con nosotros, realizando sus preguntas. Esperamos de parte del grupo de celiaquía, ¿verdad? Que haya sido eh, una hora y un poquito más que haya beneficiado y que haya podido aclarar todas sus dudas. Doctor, muy agradecido por parte de cada uno de los miembros, ¿verdad? De esta comunidad de celíacos y así que muchas gracias a todos y buenas noches. Sí, con gusto. Darle las gracias al doctor también. Muchas gracias de parte de Apsel. La comunidad celíaca es una comunidad que va creciendo y realmente necesita ayuda, necesita orientación. Entonces le agradecemos muchísimo su participación. La ayuda a Esteban Arroyo, experto en informática, que nos ha colaborado con Apsel esta noche. Sí. Y bueno, a todos buenas noches y gracias por participar. A la orden, muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas noches a todos.